El avión, un Lightning P-38, había despegado de la base de Borgo, cerca de Bastia, a las 8 horas 45 minutos del 31 de julio de 1944 para un vuelo rutinario de reconocimiento fotográfico por encima de los Alpes. Hacía una hora que el avión debería haber regresado. René Gaboil, el comandante de la escuadrilla, había dado la alerta a los radares, que lo buscaban en vano. A las 14 horas 30 minutos se ha perdido definitivamente toda esperanza. El avión, estuviera donde estuviera, habría agotado sus reservas de combustible. El comandante Saint-Exupéry, actor de Vuelo Nocturno y El Principito, decano de los pilotos de guerra y pionero del correo aéreo, no regresó. ¿Qué pasó exactamente? Hundido al parecer en el fondo del Mediterráneo entre Provenza y Córcega, el secreto de su desaparición ha ido haciendo crecer durante medio siglo la leyenda de este piloto y el mito del Principito. ¿Está a punto de resolverse el misterio? El último vuelo de Saint-Exupéry. Desde la desaparición de Saint-Exupéry, decenas de amantes de la aviación o del buceo, aficionados a la historia y buscadores de pecios, han escudriñado el mar en busca del Santo Grial. Pierre Becker, jefe de una empresa de trabajos submarinos, es uno de ellos, un apasionado. A pocos metros de su despacho, un pasillo conduce hasta un taller donde guarda sus trofeos. Estas son las muestras que hemos recogido a lo largo de un año. Pueden representar unas 100 inmersiones. Podemos llamarlo nuestra cosecha. Hay una pieza principal que pertenece al fuselaje y varias otras piezas. En medio de esta masa de hierros nos llevó bastante tiempo comprender qué era qué. Esta pieza es muy interesante. Pertenece a la parte derecha de la cabina del piloto. Fue muy emocionante porque buscamos en ella la placa con el número. El número de Saint-Exupéry terminaba en 223, así que buscábamos el 223. Debería haber una placa ahí, pero había desaparecido. Después de rascar encontramos esta pieza, algo muy interesante. Es donde descansa el codo. Si yo fuera el piloto, llevaría el codo apoyado aquí, junto al parabrisas. El panel de instrumentos. Después de rascar, encontramos un número, el 233. Por un momento nos emocionamos mucho. Creíamos que habíamos encontrado a Saint-Exupéry. Bueno, luego comprendimos que no era así. Pero la búsqueda continúa. Seguimos buscando. Se trataba del avión de un joven piloto norteamericano, el teniente Riley. Poco después, los restos de otro avión despertaron su curiosidad y el de toda la hermandad de buceadores. Celosos de sus secretos y descubrimientos, pero también unidos por la pasión, estos agrimensores del mar han terminado por formar una especie de asociación de buscadores autodidactas. La Provenza fue una zona de combates aéreos muy intensos y son centenares los restos de aviones que reposan en el fondo del mar. El Mediterráneo constituye para ellos un campo de maniobras extraordinario. Hoy, Pierre Becker ha partido a bordo del barco de un amigo que le ha invitado a bucear con él. Marcel Camilleri ha descubierto unos restos que bien podrían ser de un P-38.
Reposando sobre un fondo arenoso, el avión está boca arriba, como un pájaro ahogado. Frágil, pero intacto. Como si al hundirse en el mar, el avión hubiera pasado con suavidad de un mundo a otro, del aire al agua, de la vida a la muerte. Qué extraña fascinación empuja a estos hombres a buscar el avión desaparecido. ¿Por qué ese deseo de querer escribir, cueste lo que cueste, con precisión, el último capítulo de la vida de Saint-Exupéry? ¿Es por compartir durante un instante la gloria del héroe? Hay tantas respuestas como buscadores. A base de fisgar, excavar, de raspar hasta el más mínimo hallazgo, de pasar por la criba los archivos de fabricantes de aviones, algunos se han convertido en auténticos especialistas de una ciencia que todavía no se enseña en la universidad, la arqueología aeronáutica. Un examen rápido basta a los buceadores para establecer que los restos corresponden a un Lightning P-38. Pero un detalle rompe bruscamente el suspense. Una vez más, la pista de Saint-Exupéry acaba en un callejón sin salida. Al menos identifican los restos, un avión perdido, el del teniente Greenup. Sigue siendo un hallazgo conmovedor. Eso es lo que buscamos. Lo primero que llama la atención de este avión es la parte delantera, donde se pueden ver un par de cañones. Así que si tiene cañones, es un avión de caza, no de reconocimiento. De modo que no es el de Saint-Exupéry. Si algún día encontramos los restos del Saint-Exupéry, podremos examinarlo y saber qué pasó. Para Frédéric Daguet, sobrino nieto de Saint-Exupéry, es todavía por encima de todo un drama familiar. En 1944, mi abuelo Daguet y mi abuela, hermana de Saint-Exupéry, se habían ocultado con su familia en Cambridge, en casa de Marie de Saint-Exupéry, madre de Antoine. Y fue allí donde se enteró mi abuela por la BBC de la desaparición de Antoine, 1 o 2 días después del 31 de julio de 1944. Decidió no contárselo a su madre, porque pensó que no podría asimilar esa noticia. Quizá le habían derribado y hecho prisionero. No quería alarmar a su madre. Por desgracia, la madre bajó a Gras unos días más tarde, y un amigo se le acercó y abrazándola con fuerza le dijo: «Querida Marie, ya me he enterado. No dejo de pensar en ti. Pero no todo está perdido. Tal vez le hayan hecho prisionero». Obviamente, para mi abuela, para quien Antoine era la gloria de su vida y que había perdido ya a su marido y a varios hijos, fue un golpe terrible. Se negó a creer en lo ocurrido. Pensó que había caído en algún pueblo montañoso de la Saboya o el Piamonte y que las mujeres del pueblo le habían rescatado y cuidado y que había entrado en un convento donde había encontrado la fe que brillaba en Ciudadela y en sus últimas obras. Pensaba que estaba en un convento y que no quería revelarlo. Año tras año, la búsqueda continúa. Han aparecido un gran número de aviones Lightning P-38 abatidos en el Mediterráneo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pero el del comandante Saint-Exupéry sigue sin aparecer. ¿Qué pasó el 31 de julio de 1944? Para comprenderlo hace falta sin duda remontarse al comienzo de la guerra. En
un principio fue calificado como no apto para el servicio. Como tenía 39 años y sufría secuelas de múltiples accidentes, debería haber permanecido en tierra. Pero Saint-Exupéry consiguió que lo aceptaran en el Grupo 233 de reconocimiento fotográfico aéreo, con base en Orconte, cerca de Saint-Dossier. El oficio de testigo siempre me ha producido horror. ¿Quién soy si no participo?, escribió en Piloto de Guerra. Piloto de Guerra, el título de un libro inspirado en los famosos vuelos sobre Arras. Una misión de reconocimiento especialmente peligrosa sobre la ciudad del norte machacada por los disparos de cientos de tanques Panzer. El avión de Saint-Exupéry regresó de milagro, agujereado por todas partes. La muerte me da igual, escribió a su madre. Pese a sus actos de heroísmo, el Grupo 233 recibió poco después la orden de replegarse, a la vez que los franceses huían ante el avance de los alemanes. Desmovilizado y receloso del general de Gaulle, del que sospechaba tenía ambiciones autoritarias, Saint-Exupéry no esconde su desasosiego. Incapaz de permanecer inactivo, elige marcharse a los Estados Unidos. Piensa que allí su fama como escritor le permitirá quizá convencer a los norteamericanos de que se unan a la batalla contra Hitler. En Nueva York, la acogida está a la altura de sus esperanzas. Homenajeado como héroe de guerra, cortejado por los periodistas, invitado a numerosas entrevistas, alabado por sus libros, cuyo éxito se verá aumentado por la publicación de Piloto de Guerra y sobre todo de El Principito, Saint-Exupéry lleva sin embargo mal su exilio americano. Una pregunta le atormenta: ¿cómo puede volver al combate? Sobre el terreno, el conflicto ha entrado en una nueva fase. Las tropas norteamericanas han desembarcado en África del Norte. El enfrentamiento decisivo es inevitable. Se está preparando el desembarco aliado en Provenza y Normandía. La reconquista es posible y Saint-Exupéry quiere participar en ella. Consigue convencer a las autoridades francesas y norteamericanas de que le dejen regresar al combate pese a su edad y discapacidad. La noción de sacrificio no es desconocida para este hombre que ha bebido desde su infancia de la cultura caballeresca. Saint-Exupéry regresa a su vieja escuadrilla ahora con base en África del Norte. El Grupo 233, cuyo emblema es el hacha, se ha vuelto a formar bajo mando norteamericano. El placer del reencuentro con viejas caras familiares es enorme. El material, sin embargo, ha cambiado mucho. El viejo Block 174 ha sido reemplazado por el Lightning norteamericano, un bólido de 1.300 caballos que vuela sin problemas a 10.000 metros de altitud y capaz de alcanzar los 800 kilómetros por hora. La página de los pioneros se ha pasado definitivamente. Pese a sus 7.000 horas de vuelo, Saint-Exupéry tiene que aprender a pilotar otra vez. En el interior la decoración también ha cambiado mucho. Hay que memorizar cerca de 200 órdenes, botones y controles. Me siento como un contable en medio de estas esferas, confesaba a sus compañeros. ¿Pudo ser un fallo técnico la causa de su desaparición el 31 de julio de 1944? En su segunda salida en África del Norte, el 1 de agosto de 1943, una mala maniobra durante el aterrizaje causó daños graves en su avión. La decisión del comandante norteamericano de prohibirle volar le volvió a hundir en una profunda melancolía. El regreso a Argel es para Saint-Exupéry un verdadero suplicio.
El ambiente que se respira allí es tan agobiante como el calor. Menos interesado que nunca por la política y en particular por el conflicto de De Gaulle y el general Guiraud, la ciudad le resulta cada vez más insoportable. Saint-Exupéry sufre el desprecio por parte de los gaullistas. Defiende su causa, discute e intenta convencer. Su obstinación por volver al combate podría también explicarse por su deseo de lavar la afrenta en una acción militar. El destino tomó el rostro de un joven fotógrafo norteamericano de Life llamado John Phillips. A cambio de un texto del escritor para su revista, Phillips, que tiene relaciones en las altas esferas, acepta intervenir en su favor. La respuesta del general Iker, nuevo jefe de la aviación norteamericana en el Mediterráneo, no se hace esperar. Si Saint-Exupéry quiere volar, que vuele. El escritor fue autorizado a reincorporarse a su escuadrilla para efectuar 5 misiones de reconocimiento. 3 semanas más tarde, un radiante Saint-Exupéry vuela hacia Cerdeña, a donde se ha trasladado recientemente el Grupo 233. Allí, bajo el sol de verano, le espera su universo. La base, los aviones, las misiones, pero sobre todo sus camaradas, a los que está deseando volver a ver. Aunque la mayoría del grupo ha sido reemplazado por pilotos mucho más jóvenes. Tenientes jóvenes para quienes Saint-Exupéry es la personificación de la aviación mitológica, de los pioneros del correo aéreo cuyas actividades heroicas alimentaron su deseo de convertirse en pilotos. El 16 de mayo de 1944 dan la bienvenida a este icono compañero de Mermoz y Guillaumin. Medio siglo más tarde, Alain Jourdan lo recuerda. Cuando bajó del avión teníamos curiosidad por saber qué tipo de persona era, porque a veces los hombres famosos... Con frecuencia te decepcionas cuando conoces a uno, pero no nos decepcionó. Era piloto y para nosotros eso era algo sagrado. Además, era escritor. No fue una decepción conocer a Saint-Exupéry, el hombre que además de piloto era escritor. Saint-Exupéry era a la vez que un piloto, un amigo y una celebridad a quien respetábamos por 2 razones. Primero, porque era comandante en la reserva y nosotros tenientes. Eso ya era razón suficiente, pero también porque era serio, bueno, serio y también insigne. La diferencia con nosotros era que tenía los días contados. Contados por lo que respecta a las misiones. Iba a hacer solo 7 misiones. Nos gustaba estar con él porque era muy agradable, además de famoso. También nos enseñó un montón de cosas y nos hizo jugar a un montón de juegos. Por eso le dábamos medias misiones. En otras palabras, sus misiones se contaban como media para que no llegara a 7. Estoy acostumbrado a tener aventuras, la creación de líneas postales, la disidencia en el Sáhara, en América del Sur. Pero la guerra no es una aventura, la guerra es una enfermedad. Aunque aceptaba la guerra como un mal necesario, se negaba de forma tajante a arrojar bombas sobre Francia, razón por la que fue destinado al reconocimiento aéreo. Los fotógrafos son como bacteriólogos, escribió Saint-Exupéry en Piloto de guerra. Buscan en el cuerpo de Francia en peligro las señales del virus que la devoran. Las fortificaciones enemigas, los depósitos enemigos, los convoyes enemigos aparecen bajo la lente como bacilos minúsculos. Pueden ser letales. Las armas de Saint-Exupéry son sus cámaras de fotos. ¿Qué oportunidades puede tener frente a un ataque enemigo? Ante la perspectiva de un desembarco en Provenza, la escuadrilla 233 vigila las posiciones del enemigo en el litoral hasta Lyon. Originario de Saint-Maurice-de-Remans, cerca de Annecy, a Saint-Exupéry le encargan misiones sobre los Alpes. El 31 de julio de 1944, ¿se desvió por su cuenta y riesgo hasta el castillo de su infancia? John Phillips, enviado por Life para escribir sobre el Escuadrón 233, se reúne con Saint-Exupéry, que paga su deuda escribiendo ante sus ojos la famosa Carta a un americano.
Reclinado sobre el bloc de escritura que apoyaba en las rodillas, escribía con líneas regulares de pequeñas letras negras que se alzaban con valor hacia la esquina de la página, escribió el periodista. Durante 3 semanas, Phillips captó sin cesar la vida diaria de los pilotos. Captó aquellos instantes sin saber que eran los últimos momentos de la vida del escritor. La rutina de las misiones resulta muy dura para Saint-Exupéry. Ya no encuentro placer en este juego, escribe. El avión es solo un instrumento para ir de un lugar a otro y en este caso en particular, una máquina de guerra. La edad máxima para los pilotos de los P-38 era normalmente de 35 años, entre 33 y 35. En aquella época los aviones no estaban presurizados y la altitud hacía los vuelos muy duros. Se pensaba que era demasiado esfuerzo para personas de más de 35 años. En Córcega, además, hacía mucho calor y el avión estaba al sol toda la mañana. Así que cuando te subías a él a eso de las 10 o 10:30, estaba a unos 45 grados. Subíamos al avión con un traje calefactor forrado de muletón y con resistencias en el interior. Estábamos empapados de sudor. Los mecánicos nos ayudaban a colocarnos el Mae West, un sistema con arnés y máscara de oxígeno. Luego cerraban el habitáculo y nos poníamos en ruta. Recorríamos la pista y despegábamos. Cogíamos rápidamente altura y la temperatura exterior descendía a 45 bajo cero. Pasábamos de más de 45 a 45 bajo cero. En ese tiempo ya se habían encendido las resistencias, pero había un momento desagradable, un momento en el que comenzabas a tener frío después de haber estado hundido en sudor. Había un momento bastante desagradable, solo aquello era ya bastante agotador. El cansancio que muestra Saint-Exupéry al regreso de sus misiones a gran altura inquieta a sus camaradas. El 14 de junio una avería del regulador de oxígeno le provoca un mareo grave. ¿Pudo ser víctima de un desvanecimiento durante su última misión? A menos que su legendario carácter distraído acabara por ser fatal. Realizaba una misión sobre los Alpes y tuvo un problema en un motor. El motor seguramente se congeló o algo así, así que se quedó solo con un motor. Se vio obligado a regresar, pero en vez de volver por el Valle del Ródano, con lo que hubiera estado del lado italiano, regresó por la llanura del Po. La llanura del Po estaba en aquella época repleta de aeródromos alemanes. Pasó volando a la altura de las Margaritas sobre los aviones alemanes. En un momento determinado miró por el retrovisor. No se podía girar debido a las operaciones que había padecido, ya que él era muy grande y el P-38 muy pequeño. Vio en el espejo 2 motas negras que casi con toda seguridad eran aviones alemanes y no aliados, sobre todo a esa altitud. Dio la vuelta al espejo y pensó, será mejor que no los vea. Ellos hacen su trabajo y yo el mío. Cada uno a lo suyo. Al final no lo pararon y consiguió llegar a Córcega con un solo motor y aterrizar en Bastia. Todos nos alegramos y estábamos felices de que hubiera regresado. Después de una tormentosa sesión de información, una vez que se revelaron las fotos, los norteamericanos descubrieron con estupefacción que Saint-Exupéry no había soñado. Había sobrevolado el objetivo imposible, el estratégico puerto de Génova, uno de los lugares más secretos y mejor defendidos del Mediterráneo. El piloto recibió una mención por misión de gran éxito. Saint-Exupéry podía celebrar con alegría su cumpleaños rodeado de sus camaradas, seguro, quizá demasiado seguro, de contar con el favor de los dioses. La mañana del 31 de julio de 1944, al comandante Saint-Exupéry le han asignado una misión de rutina al este de Lyon. El proceso de partida se hace igual que siempre. 7:30, Saint-Exupéry llega a la pista de Borgo para preparar el vuelo. 7:55, de forma tan penosa como siempre comienza la larga operación de vestir al piloto.
8:10. Ayudado por el soldado Sutí, Saint-Exupéry se instala en la cabina de su Lightning. 8:20. El piloto procede a la verificación de los instrumentos de a bordo. 8:40. Peinado, el mecánico, da la señal de arrancar los motores. 8:45. Saint-Exupéry despega de la base de Borgo. 9 horas. El Lightning número 233 desaparece de las pantallas de radar. 4 horas más tarde le seguían buscando en vano. Llegó Gaboal. Venían del aeropuerto donde seguramente había estado esperando la vuelta de Saint-Exupéry. Dijo: Saint-Exupéry no ha regresado y ya no tiene combustible. Porque la autonomía era de un número determinado de horas y se tenía que haber quedado sin combustible. En ese momento nos entró a todos el pánico. Eran las 2. Estábamos esperando a Saint-Exupéry para comer. Nadie comió. No teníamos hambre. ¿Qué sucedió el 31 de julio de 1944? ¿Qué circunstancias rodearon la muerte del comandante Saint-Exupéry? Durante años, decenas de testigos han afirmado ver un avión hundirse en el agua. Pero la misma historia se repite en Niza, en Mentón, en Canqueirán, en Marsella. Algunos siguen creyendo que se estrelló en los Alpes. Accidente, fallo mecánico, combate aéreo, suicidio. Las hipótesis son muchas, pero solo hay una cosa cierta. A fecha de hoy el misterio sigue sin resolverse. Todos estos testimonios son muy interesantes, pero la mayoría de ellos tienen algún agujero, lo cual significa que no son válidos. La gente se equivoca de año, de fecha. En la historia de Carquerán, la mujer dice que estaba en la playa, pero que fue en el 43, no en el 44. ¿Ve a lo que me refiero? Hay gente que dice que reconoció a Saint-Exupéry en su avión. Son historias maravillosas. La gente no quiere mentir. Lo hace con buena voluntad. De todos estos testimonios, hay un par de puntos dignos de tener en cuenta. Uno viene de la gente que le conocía, como el general Gaboal, que mandaba la 233. Su hipótesis es que Saint-Exupéry olvidó ponerse la máscara de oxígeno, o que se la puso demasiado tarde, como hacía a veces. Pudo ser un accidente debido a la máscara de oxígeno, lo que provocó la pérdida del avión. Es la hipótesis que nos parece más probable. La segunda hipótesis es la del combate aéreo. Se informó de muchos combates sobre Provenza el 31 de julio, pero el suyo fue el único Lightning que voló aquel día sobre Provenza. Para nosotros, la hipótesis del combate aéreo no es muy creíble. El mismo día que desapareció Saint-Exupéry, una información extrañamente olvidada después llegó a la base aérea de Borgo. El teniente Jacquemot esperaba desconsolado como los demás el regreso de Saint-Exupéry cuando un coche apareció de pronto en la base. Recuerdo que estaba esperando con Portier y Grandpré, escribió en su diario. Habíamos avisado a los americanos. De pronto a las 3 de la tarde entró un Jeep Robinson a toda velocidad con un piloto cuya cara reflejaba una gran emoción. La noticia fue breve. No esperéis más, no esperéis más. Saint-Exupéry ha sido abatido. Los servicios de escucha americanos me lo acaban de comunicar de manera formal. Han interceptado el mensaje de 2 cazas anunciando su victoria a la base. Bifuselaje abatido en el mar. Y él era el único que había en el aire ese día. Abatido en el mar. ¿Pero dónde? La primera huella tangible de su desaparición en el mar apareció recientemente cuando un pescador, Jean-Claude Bianco, dice haber encontrado la pulsera de Saint-Exupéry frente a la Ciotat. El 7 de septiembre de 1998 estábamos pescando al arrastre al este de la isla de Riou, a profundidades de unos 100 metros, 101 o 103 o algo así. Estuvimos pescando durante unas 3 horas, luego recogimos la red de arrastre debido al mal tiempo y nos dirigimos a puerto.
El segundo de a bordo, el señor Benamou Habib, vino a la cabina y me dijo: he encontrado un brazalete, y añadió: tiene un nombre escrito. Le dije: ¿dónde lo has encontrado? Respondió: en un bloque que he roto con el martillo. Había una pieza brillante que sobresalía. Lo limpié bien y pude distinguir Antoine de Saint-Exupéry. Al lado, entre paréntesis, Consuelo, y debajo un nombre en inglés, Hitchcock o algo así, y una dirección de Nueva York. Cuando lo vi, me llevé una sorpresa tremenda. El pescador puso de inmediato su descubrimiento en conocimiento de Henri Delos, director de Comex. Pionero del buceo de profundidad, dispone en Marsella de las herramientas de búsqueda más modernas. Para evitar el pillaje y poder buscar los restos con tranquilidad, Delos aconseja actuar con la mayor discreción. Durante 3 días sin descanso, el equipo de Comex hurga en la zona donde apareció la pulsera, pero la búsqueda es un absoluto fracaso. Para los apasionados, la noticia del descubrimiento de la pulsera supone una enorme descarga de adrenalina. Una actividad frenética lanza en pocos días a decenas de barcos al mar. Pierre Becker, acompañado de Jean-Claude Biancot, el origen de toda esta agitación, y de Philippe Castillano, un amante de la aeronáutica de la Segunda Guerra Mundial, decide revisar de forma sistemática las zonas que cree más probables. Se trata, en primer lugar, de explorar cada zona con el sonar. Todos los objetos yacentes en el fondo del mar son sistemáticamente registrados, medidos y anotados en un mapa. El resultado no se hace esperar. Los ecos se multiplican. Se registran 70 ecos. Algunos a profundidades inaccesibles para los buceadores. Semejante trabajo de identificación necesita cientos de horas de inmersión, una labor imposible con los medios de que disponen. Sin desanimarse, Pierre Becker pone en marcha su red de amigos aficionados a la búsqueda submarina y encuentra los medios profesionales que necesita. Henri Delos acepta poner el barco de Comex a disposición de su equipo. Para Thierry Carlen, el joven jefe de expedición, es algo inesperado. Un punto en el mapa le intriga de forma especial y se transforma de pronto en certeza. El avión está ahí. Hay algo en el fondo de esta bahía. Mientras exista duda, tenemos que ir a mirar. No podemos dormir por las noches pensando en qué será. Paso todos los días por esta bahía camino del trabajo y sé que hay algo en el fondo. Quiero bajar y verlo, y hoy vamos a hacerlo. Arrastrados por el entusiasmo, los miembros del equipo parten en busca de su sueño. No tienen dudas, ya ni siquiera buscan, están completamente seguros de haber encontrado lo que buscan. Cuando llegan al lugar, la tensión es palpable. ¿Hará por fin posible la tecnología de finales del siglo XX el llegar al corazón del enigma? La pregunta de si es razonable desplegar tantos recursos para resolver el misterio que los tiene hechizados se deja pronto de lado. En este momento lo único que cuenta es la emoción. Inmersión 40 metros. 41. 42. 43. ¡Alto! La jaula ha parado. La lógica de búsqueda se impone. Tienen que ir a mirar. A pocos metros de allí quizás les espere el avión.
Un barco. Pese a la inquietante belleza del ballet multicolor que se desarrolla en torno a los restos, la decepción de los miembros del equipo al ver desvanecerse sus esperanzas es tremendamente amarga. Pero nada puede acabar con su pasión. Como jugadores ante la mesa de la ruleta lo siguen intentando. El premio puede estar en el número siguiente, en el próximo eco. Será un golpe de suerte si damos con el bueno de los 70 ecos detectados. Para empezar, no sabemos si uno de esos ecos es un avión. Si lo es, las posibilidades de encontrarlo a la primera son de 1 a 70, así que mañana habrá que buscar en otro sitio. Queremos seguir porque sabemos que usamos el método correcto. Tenemos que seguir buscando. Durante el camino de regreso ya se han hecho planes para el día siguiente. Cuando se persigue un tesoro, buscar es casi tan emocionante como encontrar. Los días pasan y por desgracia son todos iguales. Poco a poco van agotando las reservas de energía y entusiasmo. Se va acumulando una larga lista de fracasos. Es como si el mar estuviera protegiendo su secreto. Cada eco trae con él una nueva decepción. Encuentran chatarra, losas de hormigón, redes de pesca, mástiles viejos rotos. Nada. No encuentran nada. Con el mal tiempo y la sucesión de fracasos llegan las dudas. ¿Y si el avión está en otro sitio? ¿Si están sobre una pista falsa? ¿Y si la historia de la pulsera no es cierta? Porque Saint-Exupéry no llevaba uno. El reglamento militar no lo permitía. ¿Y si, como dicen los periódicos uno tras otro, fuera una invención realizada con la complicidad de Henri Delos, director de Comex? Molesto por todas esas insinuaciones, Delos no es del tipo de hombres que se quedan sin reaccionar. Convencido de que tiene razón, realiza investigaciones en los Estados Unidos, reúne nuevos testimonios. Regresa al barco visiblemente satisfecho de lo que ha encontrado. Todo el equipo se reúne con él en la cabina.
Algunos han dicho malintencionadamente y sin razón que la pulsera es falsa. Otros han echado mano de los reglamentos para decir que no estaba permitido llevar pulsera y que Saint-Exupéry no la llevaba. Me he dirigido a la Fundación Philips, que fue el último en fotografiarlo, además de ser un buen amigo de Saint-Exupéry, y he conseguido fotos con las que no se puede negar que Saint-Exupéry tuviera una pulsera. Porque se ve el reloj, se ve la pulsera. Resulta indiscutible, sobre todo si se amplía la foto. Saint-Exupéry tenía un reloj y una pulsera. Si la pulsera es auténtica, significa que el avión de Saint-Exupéry cayó en el perímetro que explora el barco. Después de un momento de duda, el equipo vuelve a la carga. El entusiasmo de los buscadores aumenta cuando un testimonio refuerza su convicción de que están al fin sobre la pista buena. Al verles buscar en la zona, un hombre se ha puesto en contacto con Henri Delos para contarle que hace 20 años encontró parte del fuselaje de un P-38 no lejos de allí, en los alrededores del faro de Cassideq. Pero se encontraba cerca de los restos de otro avión que los expertos de la época identificaron como un Messerschmitt, al cual le faltaba la cola. Un avión, un fuselaje. Los expertos determinaron que era un solo pecio, y el asunto fue rápidamente archivado. Henri Delos quiere verificar esa identificación. Para ello cuenta con la ayuda de Philippe Castellano, un enfermero que a base de afición se ha convertido en uno de los mejores especialistas actuales en aviones de la Segunda Guerra Mundial. El momento es especialmente emocionante para Castellano, es su primera inmersión. Los restos no tardan en aparecer, el fantasma de un avión perdido borroso detrás de una lluvia de pequeños peces. Aparece el primer indicio. En la parte frontal del aparato, Philippe Castellano se da cuenta de que no hay hélices. Puede ser porque fueran de madera y el tiempo las haya destruido. Eso indicaría que no puede tratarse de un Messerschmitt, que tenía la hélice de metal. Los dos hombres giran alrededor del avión, cada vez más intrigados. Poco a poco aparecen más detalles. El tren de aterrizaje permite a Castellano la identificación formal del avión. Se trata de un Junker 80, un avión de transporte alemán. Henri Delos está pensativo. La identificación efectuada hace 20 años no es fiable. El submarino se dirige hacia el pedazo de fuselaje trasero del que hablaba el testigo. La pieza descansa a una decena de metros. Los dos hombres se acercan lo más posible. Philippe Castellano la examina. Esa parte de fuselaje podría pertenecer sin duda a los restos de un P-38. Pero ¿qué P-38?
La aventura ha devuelto la sonrisa al equipo. Delos y Castellano deciden utilizar el ROV, un pequeño robot submarino que permite aproximarse un poco más. Si se trata de una pieza arqueológica, no se puede subir a bordo sin autorización. Está la altura y los agujeros. Eso es importante. Lo encontraremos. Lo tendremos que examinar aquí. El panel de control. Hay 3 puntos destacables. Sobre todo este. Mira eso, Nicolás. Es el panel de conexión. Lo compararemos con las especificaciones técnicas. Porque tenemos la cola izquierda y la trasera. Sí. ¿Es posible? Es posible. Hay un dato importante. En los 2 P-38 que se conocen en la bahía, las 2 colas están intactas. Una está rota pero completa, y eso es importante, mientras que la otra está intacta. Así que, obviamente, se trata de otro. ¿Un tercer avión? Eso No. espero. Creo que sí, aunque es una pieza Sí, pequeña. sí. Pero es parte de él, no hay duda. En su taller, Philippe Castellano comprueba la pieza que han encontrado en un catálogo técnico. Ya no tiene duda, es la parte trasera de un P-38 que estaba sin catalogar. Está convencido. Hallada a 1 kilómetro de donde encontraron el brazalete, esta pieza tiene que pertenecer al avión de Saint-Exupéry. Pocos días después, Luc Van Rel, un buceador enamorado de la arqueología, hace un descubrimiento que parece confirmar la hipótesis de Castellano. En la misma zona de exploración, Van Rel encuentra un tren de aterrizaje y otra parte de un fuselaje. Algunos elementos característicos, como las barras rectangulares que unen las diferentes partes del tren de aterrizaje, hacen posible identificar estas piezas como pertenecientes al avión tipo JP-38, similar al que pilotaba el autor del Principito. Para la Hermandad de Buceadores del Mediterráneo, el misterio de la desaparición del escritor ha quedado en parte resuelto. En la actualidad, están seguros de saber el lugar en que cayó el avión. Falta saber en qué circunstancias. Para saberlo hay que llevarse las piezas, algo que está prohibido por la ley. Ha llegado el turno de los arqueólogos oficiales. Sacar las piezas, buscar los números de identificación del avión, buscar señales de posibles combates. Al no contar con pruebas claras, se vuelven a abrir todas las hipótesis sobre cómo murió el piloto. El misterio sigue sin resolverse. Hemos tenido que esperar 3 años para conseguir la autorización oficial para poder reflotar estas piezas, con la ayuda del señor Delos y los recursos de COMEX. En octubre de 2003 obtuvimos la autorización. Rápidamente localizamos el número del constructor, 2734L. L significa left, izquierda, refiriéndose a la parte izquierda de la cola. Esas 4 cifras fueron la confirmación, si es que era necesaria, de que se trataba del avión de Saint-Exupéry.
Los aficionados entusiastas habían llegado al final de su búsqueda y ahora se podían ir a casa satisfechos. Aquella noche no vi marcharse al Principito. Se fue sin hacer ruido. Cuando lo alcancé, caminaba con paso rápido y resuelto. Me dijo, «Ah, ¿estás aquí?» Me cogió de la mano, pero seguía preocupado. «No deberías haber venido, te entristecerás. Parecerá que estoy muerto, pero no será cierto». Yo no dije nada. «Compréndelo, es demasiado lejos. No puedo llevar este cuerpo, es demasiado pesado». Yo no dije nada. Será como una concha vieja y abandonada. No hay nada triste en las conchas viejas. Yo no dije nada.